Ok, entonces estamos bienvenidos a la clase del día lunes 8, parece que hoy es 8 de noviembre. Lunes 8 de noviembre, entonces vamos a continuar con el tema de las formas bilineales. Hoy vamos a empezar con formas bilineales y con formas bilineales simétricas. Por favor, admitid a Andrea. Entonces vamos a empezar con formas bilineales simétricas hoy. Y la idea es que voy a hacer la clase ahora y también la clase de las 6, no va a ser una clase de ejercicio ya. Como es costumbre después de la prueba, la clase de ejercicio es una cátedra. Y mañana también. Entonces, ya deberíamos estar bien avanzados. Entre hoy y mañana vamos a estar bien avanzados para la próxima, porque la próxima semana es receso. ¿Ya? Y después la semana siguiente, cuando volvamos del receso, todavía va a faltar como más de una semana para la prueba. Porque volvemos a ver cuándo. Entonces estamos a 8 más 7, 15, el 20, 15 más 7, 22. El lunes 22 vamos a estar de vuelta. Entonces vamos a tener del 22 al 22 y 23, ¿ya? Y después de eso, 29, y después de eso viene la semana de la prueba. Entonces Profe, vamos a tener esta semana y la clase del 22 al 23, y hasta ahí entra en la prueba. Porque después, la semana siguiente ya es la semana de la última, porque es la semana del 30, que es donde está la prueba del 1 de diciembre, y el mismo viernes es la recuperativa. Entonces, por eso es importante que la clase de ejercicios de hoy sea una clase de cátedra. Después podemos poner una clase extra de ejercicio, no hay problema, como siempre. Ya, ok. ¿Dónde estábamos? Estábamos hablando de la matriz asociada a una forma bilineal. ¿Ya? Entonces, en eso habíamos quedado. Habíamos visto que si yo me daba una forma bilineal y cambiaba la base, ¿ya? Entonces la nueva matriz de la forma bilineal, en la nueva base, iba a estar relacionada con la matriz en la base original, ¿ya? Y iba a diferir de esta manera, no como en el cálculo, no como en el álgebra lineal 1, donde aquí aparece P inverso y aquí aparece P. Aquí es P transpuesta y P. La P es invertible, ¿ya? Y esta es la matriz de cambio de base, ¿no? Es invertible. ¿Y cómo está definida esta P? Por esta relación. Si me doy un vector cualquiera y lo designo y lo escribo en la base original y después quiero escribirlo en la base nueva, ¿ya? El mismo alfa lo escribo en la base nueva, va a estar relacionado con el alfa escrito en la base antigua por esta fórmula. La P está acá, ¿entiendes? Entonces esta P que está aquí es la misma que aparece acá, ¿ya? Y es invertible porque es una matriz de cambio de base. Entonces aquí, esa es la notación que estamos usando. Y eso ya lo vimos. Ya vimos esta fórmula que es súper importante. Entonces ¿cuál va a ser nuestro objetivo cuando hablemos de formas bilineales, simétricas y antisimétricas? Nuestro objetivo va a ser hallar una nueva, partiendo con cualquier base, usualmente la base canónica. Partiendo con la base canónica, nuestro objetivo va a ser, así como en álgebra lineal 1, encontrar una nueva base B', de manera que la matriz de F en esta nueva base sea diagonal. Es decir, vamos a querer diagonalizar. Entonces aquí vamos a tener que hallar una matriz P adecuada, tal que cuando yo haga P transpuesta por la matriz original por P, me dé una matriz diagonal. Entonces vamos a querer diagonalizar. Y no se hace como en álgebra lineal 1, donde uno diagonaliza usando la P inverso P y la matriz P en ese caso, en álgebra lineal 1, la matriz P es la matriz de los vectores propios, ¿no es cierto? Uno pone los vectores propios, los cuelga, tiene que hallar los valores propios, etcétera, ¿ya? Aquí no, es distinto. Es otro método que se llama diagonalización por congruencia. Entonces vamos a dar un ejemplo. Bueno, un ejemplo más que nada es un ejemplo de esta fórmula. Exactamente. Entonces me voy a dar el espacio vectorial, va a ser R2. Y me voy a dar la forma bilineal, cómo va a estar definida esta forma bilineal. Va a ser simplemente x1 y1 más x1 ahí necesito más espacio. profesor, ¿Ya? Dígame. una pregunta. Déjame, dame un segundo porque creo que ya me di cuenta de que no lo voy a escuchar muy bien a menos que ponga el parlante, ¿ya? Porque hasta el momento lo he estado
he estado haciendo esfuerzo para escucharlos porque no tengo puesto el altavoz. Entonces, déjame hacer eso sin mandar al demonio todo esto, ¿ok? So, ¿qué puedo hacer? Cambiarme aquí, achicar esto, a ver. Espero poder volver, ¿ya? Come on, get out of here. All right, so, yeah, okay. So, ¿dónde está el... No, come on. ¿Dónde está el parlante? El parlante. No, pero esto es vibración, silencioso. No, sonido. Se supone que ahí... Hola, hola. Ya, ahí está bien, perfecto. Se escucha bien, sí. Se escucha bien. Gracias por... Ok, so, volvamos aquí a la pantalla, ¿ok? Entonces ahora, ya, Brian, a ver, hable Brian, porfa. Le quería preguntar, la página es la 357, ¿cierto? Estoy en la página 363 de la versión en inglés, sección 10.1. Ya. ¿Ok? All right, so, estábamos con este espacio, B = R2, y mi forma bilineal va a ser esta. X1, Y1 más X1, Y2 más X2, Y1 más X2, Y2. Esa es la forma, la fórmula, ¿ya? de la forma bilineal. Entonces, lo que yo quiero hacer es expresar esto como de la forma matricial, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que esto va a ser así, X1, X2, este vector horizontal, aquí va a haber una cierta matriz, la matriz que le corresponde a esta forma, en esta base, en la canónica, estamos usando la base canónica, ¿ya? Y aquí tiene que ir el vector Y1, Y2. Ok, entonces lo que funciona, y entonces ¿cómo lo hace uno? Dice, ¿cómo encuentro los coeficientes de la matriz? Bueno, que recuerden ustedes que los coeficientes de la matriz, los numeritos que aparecen acá, son los valores de la forma en la base canónica. Entonces aquí tengo que poner E1, E1. Es decir, 1, 0, 1, 0. Para hallar este coeficiente. Entonces si pongo 1, 0 para alfa, es decir, 1, 0, 1, 0, 1 para el X1, 0 para este, y lo mismo para acá. Entonces el único que va a sobrevivir, porque todos van a tener un 0, salvo este. Entonces aquí va a quedar 1 por 1, por eso que aparece un 1. ¿Ya? Entonces ahora hagamos el siguiente. Otra cosa, primero esto, ¿será simétrica esta? Es decir, si yo cambio al alfa por el beta, ¿será simétrico? ¿Qué tendría que hacer? Entonces, tendría que poner aquí Y1, X1, Y2, X1, Y, tiene cara de ser simétrico, pero eso no es muy buena demostración, pues está media chata, está media fome, ¿ya? Entonces, bueno, se va a ver aquí, se puede ver aquí en la matriz, porque esta matriz tiene que ser simétrica. Ya, veamos entonces, se me chingó eso, hagamos E1, E2, E1, E2. Okay. So, aquí tengo 1, 0, 0, 1. Es decir, 1, 0 y 0, 1. ¿Ya? Entonces, va a ser todo 0, salvo cuando el X1 multiplique al Y2. X1 multiplica al Y2 y todo lo demás 0. Ya, pero aquí 1 por 1, 1. ¿Ya? Y si yo cambio estos de lugar, entonces ahora tengo que escribir ahora, a evaluar E2, E1. ¿Ya? So, entonces aquí el X2 va a ser 1 y el Y1 va a ser 1. Entonces, donde aparezca Y1 y X2. Y1 y X2. Este es 1, todo lo demás es 1. ¿Ya? Y entonces esto ya es simétrico, porque este es lo mismo que este. Si ustedes hacen la respuesta, va a dar la misma. Ok, y ahora si hago E2 con E2, ¿qué significa hacer E2 con E2? Significa hacer todo 0 salvo, o sea, va a ser todo 0 salvo cuando el X2 esté multiplicando el Y2. Acá, y 1 por 1. 1. Esa es la matriz. Ya, entonces esta que está aquí, esa matriz que acabo de encontrar yo, es la matriz de, la matriz de F en la base canónica. E1, E2. Esa es la B. La base canónica. Ok. Y entonces ahora vamos a cambiar de base. Entonces sea B',
igual a, ¿por qué le ponen epsilon? Oh, yeah, porque epsilon es la letra que usan ellos. Entonces aquí es E1', E2'. Y entonces esta base ordenada distinta va a ser la siguiente. 1, -1, voy a cambiar. Y ahora están esos vectores. No son los canónicos, ¿ya? Son nuevos vectores. Okidoki. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que hallar la nueva. Dice, en este caso, y entonces lo que necesito hacer, puedo hacerlo, a ver, ¿de qué manera puedo hacerlo? Necesitaría hallar la matriz de F en esa base. No es problema, porque tendría que hallar F de E1', después hacer lo mismo que hice acá, pero en vez de usar E1, E2, E2, E1, usar los efectores, ¿ya? Y lo puedo hacer directamente, ¿ya? Puedo calcular la matriz de F directamente, pero la idea es usar la fórmula. Por lo tanto, la idea es hallar la P. Entonces, ¿cuál es la P que me hace el cambio de base, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Entonces, necesito... dice las coordenadas de un vector alfa cualquiera en la base B canónica, las vamos a suponer que son x, y, como se escribe un vector usual en R2, ¿ya? Y entonces aquí necesito poner una cierta matriz que va a ser la P, ¿ya? Y aquí van a estar las coordenadas del mismo alfa, pero en la nueva base. La voy a dejar así nomás, ¿ya? X, y, las coordenadas de este vector en esta nueva base. Ok, y entonces, ¿cómo? Ya vuelvo. Ya, entonces para ahorrar tiempo, no hacer el cálculo directamente, copiamos lo que está acá y después verificamos. Pues esto es P1, 1, -1, 1. Entonces simplemente consiste en colgar los vectores, ¿ya? Entonces, podemos verificar esto, ¿ya? Entonces, si yo escribo este vector, si este vector lo escribo en términos de la base B', ya, esto me está oliendo mal. ¿Por qué me huele mal esto? Dice la matriz que cambia, déjame ver si estos tipos, la P que le dicen acá es la misma P de antes, y a lo mejor porque de repente el autor del libro en este ejemplo, la P que dice acá es realmente la inversa de aquella, ¿ya? Entonces hay que tener ojo piojo, ¿ya? Déjame verificar. Entonces, aquí pone la P en este ejemplo y debiera ser la misma de acá, ¿ya? Entonces, ok, aquí está la misma, esta fórmula mejor se escribe así. Esa fórmula general que está acá, esta fórmula general que está aquí, la vamos a escribir, la vamos a desglosar, o sea, sacar estas notaciones, pues, decir qué significa, pues aquí está, en la misma, debajito de esta fórmula, en la misma página está la fórmula que desenrolla esto, que es la siguiente, dice alfa j', en este caso, el alfa j', el alfa i es la base original, entonces aquí tengo que poner p, i, j, y aquí van los alfa i, que son los EI en este caso, porque esa es la base original. Entonces aquí yo debería escribir los EJ'. ¿Ok? Yes, EJ'. Entonces, en particular, pongamos un ejemplo. ¿Ya? Pongamos un ejemplo. Un poquito más despacio. Vamos a bajar esto. Por aquí quedó. ¿Qué es esta? X2, Y2. Okay. Un poquito más despacio. Entonces vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, voy a poner el primer vector a E1', que es el 1, -1. Entonces este debiera ser P y J, y aquí tengo
son dos nomás, porque E1 y EJ. Entonces, bueno, entonces, es que fíjate que entonces aquí va a quedar J igual a 1, así que es P11, E1 más, el J está fijo, entonces aquí tengo P21, E2. Ya, pero que el E1 es 1,0 y el P2 es 0,1. Entonces, ¿qué significa? Que el P11 tiene que ser 1 y el P21 tiene que ser menos 1. Entonces está bien, ¿ya? Eso es todo. Está escribiendo, esto lo está desmenuzando así, entonces esta anotación es... Ya, bueno, la dejamos así. Esa es la P. Así se calcula la P, ¿ya? En la matriz de cambio de base, y cuando yo estoy cambiando de base de la canónica a la nueva, entonces Profe. simplemente... Yes. ¿Puede volver a explicar eso, la parte de abajo de la nueva fórmula? ¿Esto? Sí, esa línea. Ok. Esto es lo que estoy escribiendo. Estoy desmenuzando lo que están escribiendo acá. Esto que está aquí aparece en la página 363, la fórmula, ¿ya? Las coordenadas de alfa en la base P se relacionan con las coordenadas de alfa en la nueva base de esta manera, y esta P, y esta fórmula la escriben así, ¿ya? Y a mí me da la impresión de que puede que haya un error de imprenta acá, porque no es primera vez que me encuentro con un error de imprenta, ¿ya? Entonces eso es lo que yo estoy temiendo, de que haya un error de imprenta en el libro, y que la P' tenga que aparecer acá y no ahí, ¿ya? Entonces, esto ya me pasó en el curso anterior, ¿ya? Que no pude resolver un ejercicio un buen rato, y después fui a ver el libro. Dije, muchachos, después de la clase vamos a revisar por qué no me salió el ejercicio. Voy al libro y había un error de imprenta. Había un 1 que tenía que ser menos 1, y eso es parte de todo, ¿ya? Ok, pero independiente de que haya un error de imprenta acá, esta es la fórmula que aparece inmediatamente debajo de esta en el libro, ¿ya? Y esta es la que debe ser la correcta, seguro que está correcta, porque aquí, entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy expresando los nuevos vectores en la nueva base en términos de la base antigua. En este caso, la base original es la canónica, EI. Y ahí estos vectores son 1, 0 y 0, 1. ¿Ya? Entonces, aquí tengo P11 por 1, 0 más P21 por 0, 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que el P11 es esta coordenada y el P21 es esta. Y entonces, y el P11 y el P2 son los coeficientes, porque este es P11, P21, P12, P22. Entonces, simplemente consiste en colgar los vectores. Eso es lo El que lado dije. de la izquierda es 1, menos 1. ¿Esto? No, arriba. No, esto. Lo que está en el ¿Este de acá? círculo. No, los de recién. ¿Esto? Sí. Sí, eso, a lo mejor no se ve, ese es el problema. No es que donde lo encerró en círculo se distorsiona. Cerró el círculo, te dejé mareado, ya. Ya, vale, profe. Ahora sí. Sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Porque entonces P11, este que está aquí es P11, P21, que es eso y eso. Ahora sí está bien, ahora se ve bien, ¿sí? Este es uno de los problemas de las clases online, ¿ya? Porque de repente escribo muy chico acá. Ya, ok. So, disculpa. Ok, so, anyway, tenemos la matriz P. Tenemos la matriz, entonces tenemos esta matriz que está aquí, la que estoy apuntando con el papel, esa es la matriz de F en la base B, que es la canón. Y aquí tengo mi matriz P de cambio de base, que consiste en colgar los vectores, ¿no? ¿Ya? Esa es la P. Ok. Yes, entonces, la matriz de F en la nueva base, ¿cuál es? De acuerdo a la fórmula, esto es P transpuesta por la P, la original esta. Entonces estoy usando la fórmula que borré, que estaba allá. La voy a escribir aquí de nuevo. Esa fórmula, ¿ya? Ahí la restituí. Ok, estoy usando esta fórmula y aquí tengo que poner el P, que vale esto.
Bueno, y si yo hago este cálculo, bueno, aquí esto va a tener que cambiar de lugar, ¿no es cierto? Va a quedar 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1. Si yo hago todo esto, me va a dar diagonal. ¡Qué maravilla! Diagonal. ¿Ves qué es diagonal? Ya, pero esto no es la diagonalización de álgebra lineal 1, ¿ya? Es 0 y 4 no son los vectores, los valores propios de nada, que yo sepa. ¿Ya? Esto no es como diagonalizar valores, hallar valores propios, polinomio característico, bla, 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 no, diferente. Ahora, este es un ejemplo nomás, vamos a aprender cómo llegar a la forma diagonal con un método, ¿ya? Para cualquier matriz que me pongan, siempre y cuando cumpla las condiciones, en este caso tiene que ser simétrica. Y esta lo es, esta es simétrica. Cuando la forma bilineal sea antisimétrica, entonces ahí tenemos un poco más de cuidado, ya vamos a ver los teoremas apropiados, etcétera, etcétera. Ok, so good. Ok, dice una consecuencia del cambio de base 10.4. Una consecuencia de esta fórmula es la siguiente. Si A y B, entonces, consecuencia, se le vamos a poner aquí un asterisco, ¿ya? Consecuencia de esa fórmula. ¿Cuál es la consecuencia de esa fórmula? Entonces, si A y B son matrices de n por n que representan la misma, son matrices que representan la misma forma bilineal, sobre bases diferentes, ¿no? La misma forma bilineal sobre B en bases en bases ordenadas posiblemente diferentes, en bases diferentes, o en bases diferentes. Ok. Entonces A y B, A y B tienen el mismo rango. Bueno, ¿por qué? Porque difieren. A y B están relacionadas por esta fórmula donde la matriz P es invertible, rango maximal, ¿ya? Entonces, A y B, por ese motivo, el A y el B tienen el mismo rango. Es decir, la dimensión de la imagen, de la forma, de la transformación lineal cuya matriz en la base tanto es esta, etcétera, y la otra tienen la misma, el espacio tiene la misma dimensión, la imagen tiene la misma dimensión. Eso significa el mismo rango. ¿Okay? El mismo rango. O el mismo número de uno principales cuando uno hace el algoritmo de Gauss, etcétera. Ok, eso es invariante. Y la razón es porque la P es invertible. Y entonces, por lo tanto, podemos definir, gracias a esto, vemos que la definición que voy a hacer ahora no depende de la elección de la base, porque si cambio la base voy a cambiar la matriz, pero es que estas matrices son matrices de la misma forma bilineal y la única diferencia es que cambié las bases nomás. Entonces van a diferir por una P invertible y el rango tiene sentido. Entonces eso me permite definir el rango de F como el rango de A, el rango de la matriz en el rango de la matriz de F en cualquier base, e independiente de la base. Eso es lo que estamos diciendo. Pero dice, es deseable dar una definición más intrínseca del rango de una forma bilineal. Entonces eso lo vamos a definir ahora mismo. Yes, lo vamos a definir ahora mismo.
Dice, supongamos que F es una forma bilineal. Yes, F, así le estaba llamando al cuerpo, F. ¿Ok? Y entonces vamos a fijar un vector en B, ¿ya? Y considerar esta expresión, ¿ya? Es lineal en beta. Si el alfa está fijo, si este está fijo, porque dice fijar alfa en beta, este está fijo, este lo hago variable, si hago variar la beta va a ser una transformación lineal. ¿Ok? Y entonces, ¿qué significa? Que cada vez que yo fijo un alfa fijo, entonces le puedo asociar, veamos qué notación usan acá, L sub F de alfa. ¿Ya? Esto va a ser L sub F es por lineal, la L es por lineal, F es porque depende de, estoy con esta forma bilineal fija, ¿ya? Y esto, ¿ya? Entonces esto que está aquí, el alfa es el alfa fijo, entonces aquí hay que tener cuidado porque con esta notación. Dice aquí, define LF alfa, que es un funcional lineal. Es decir, es una función lineal que va de B en F. ¿Y cómo está definida? Esta. A un beta le asocio, es esta, con el beta visto como variable. Entonces le da F de alfa beta. ¿Ya? Entonces, eso es todo. Entonces aquí hay que tener cuidado porque, mira, esta es la fórmula. Estoy definiendo un funcional lineal, es decir, una función de B en F. Y entonces, esta es una función de B en F, entonces, ¿qué le hace a un vector beta? Esto. ¿Ya? Yo dije que le ponían L porque era lineal. No. Estoy mintiendo. Mentí de manera descarada. Me equivoqué simplemente. Pues eso es todo. Esa L no es por lineal. Es por izquierda. Left. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos fijando la variable izquierda. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a hacer lo opuesto. Voy a fijar la variable beta y hacer variar la alfa. Y entonces me va a dar otro funcional lineal que, como estamos en un libro que está en inglés, bueno, en la versión española capaz que le pongan igual. La otra se va a llamar R por right, derecha. ¿Ya? Y va a llevar la beta acá. Y se le va a aplicar a un alfa y va a dar lo mismo. ¿Ya? Pero aquí la diferencia son diferentes porque aquí el beta, la segunda está siendo vista como variable y esta como fija. Aquí es al revés. Aquí la beta se está viendo como fija y la alfa como variable. Tiene los mismos valores, ya yo diría, pero es que estos son lo mismo. No son lo mismo porque derecha e izquierda, para eso uno tiene dos brazos, ¿no es cierto? No son lo mismo, son dos direcciones distintas. Ya, pero lo que no varía son ambos funcionales, son ambas funciones lineales de BNF. Son dos distintas, pero lo que no varía es que tienen el mismo rango. Eso, el rango es independiente de qué mano uso. Como nosotros estamos en álgebra lineal, y en el álgebra lineal no todo es conmutativo, de hecho sabemos que la multiplicación de matrices no es conmutativa, entonces esto de usar la derecha y la izquierda es importantísimo. No siempre vas a dar lo mismo. En este caso, en el tema del rango, sí, eso da lo mismo, ¿verdad? Pero eso es un teorema. Ok, y ahora tengo definidas estas LF alfa y RF beta, pero esas están definidas cuando yo ya me caso con un vector. Jesus Christ, me voy a matar con esto. ¿Qué pasa aquí? Ok, entonces estoy fijando el alfa y aquí estoy fijando el beta. Entonces aquí tengo algo un poco más sofisticado, porque ahora voy a definir la transformación izquierda F. Aquí ya no hay un alfa. Y aquí el alfa lo manda al funcional lineal
Ya, porque recuerden ustedes que este L sub F alfa es una función que va de P en F, así que este es un elemento del espacio dual. Por lo tanto, entonces ahí estoy definiendo una función. A un vector alfa le asocia este funcional que está definido de esta manera para un beta variable. ¿Ya? Y por supuesto que también defino por la derecha, que este toma un beta y también me va a dar un funcional lineal, pero este es el que se llama así. Wow, wait a minute, R. Es el que define así. R beta alfa se define de esa manera. Así que aquí tengo dos transformaciones lineales de B en B dual. Y aquí tengo la derecha y la izquierda. Ok. Ok, perfecto. Y el teorema, aquí dice el gran teorema. Dice, sea F una función lineal, una forma bilineal, ¿ya? Pero con la condición de que la dimensión del espacio sea finita, porque si no hay problema, ¿ya? Esto requiere que haya dimensión finita. Y sean L y R como recién definidas. ¿Ya? De la manera que están definidas allá, ¿no es cierto? Entonces, lo que es cierto es que el rango, se puede definir el rango de cualquier transformación lineal entre B y W, entre dos espacios, ¿ya? Aquí tengo dos que tienen el mismo dominio, mismo rango, mismo recorrido, o el mismo blanco. Entonces el rango de la funcional por la izquierda o por la derecha no cambia. El rango del funcional por la izquierda es lo mismo que el rango de la transformación por la derecha. No estoy diciendo que estas sean iguales, sino que sus rangos lo son. Eso. Dice, demostración. Uno puede dar una demostración de este teorema que no depende de coordenadas, de elegir bases, eso. No depende de elegir bases. Se puede dar una demostración así. Y dice, tal demostración es similar a la demostración que se dio en la sección 3.7 con la reducción del rango. Que esto, porque en algún momento vimos que el rango por filas era lo mismo que el rango por columnas. Y esa demostración, no sé si la di, pero no dependía de elegir bases. Entonces dice, pero sin embargo, aquí vamos a dar una demostración que procede mediante la elección de una base. Y después que tengamos la base, vamos a usar el teorema este de que el rango por filas es lo mismo que el rango por columnas. Ese teorema que acaba de mencionar. Entonces, para probar esta fórmula vamos a proceder de esa manera. Vamos a elegir una base y usar un teorema antiguo. De alguna sección previa. Se supone que eso pertenece al lineal 1, porque en lineal 1 hay un teorema que dice eso, pues, de que el rango por filas es lo mismo que el rango por columnas, ¿ya? O la dimensión del espacio fila, lo mismo que la dimensión del espacio columna. Ok, espero que no se me esté moviendo la cámara, ¿ya? Porque la tengo aquí, hice un invento para que no se cayera, y la tengo metida dentro de un macetero, amarrada aquí con uno, ya, que no se caiga, no. Eso. Ok, dice, para demostrar esto, pues la demostración. Demostración. All right. Rojo. Vamos a usar rojo. Entonces, equivalentemente, para demostrar que el rango son iguales, basta probar que la nulidad, esta es la letra nu de nulidad, ¿ya? La nulidad, que es la dimensión del núcleo, ¿no? ¿Ya? Tiene la misma nulidad, porque hay una fórmula que dice que la dimensión del espacio es la nulidad más el rango. Entonces, si la dimensión, como la dimensión del espacio está fija, del espacio dominio, como está fijo, si yo demuestro que las nulidades son iguales, mira, estoy haciendo esto, estoy pensando así. La dimensión de B es la nulidad de la transformación más el rango de la transformación. Esa es la fórmula, donde la transformación va de P en W, cualquiera.
¿ya? En este caso el W es B dual. Y esta fórmula, entonces, si yo demuestro que estas son iguales, entonces ahora vamos a usar las dos transformaciones que tengo, LF y entonces aquí tengo LF, ya, pero aquí también tengo la RF. El espacio, la dimensión de B no cambia porque el mismo espacio partida, RF. ¿Ok? De B en B dual. Y aquí tengo rango de R de F. Entonces, como estos son iguales, y yo quiero probar que estos son iguales, ¿ya? Entonces, porque eso estoy demostrando aquí, rango igual rango. Esta es la rho de rango. Como quiero probar que son iguales, basta probar que estos son iguales. Si estos son iguales, como estos son iguales, estos van a tener que ser iguales, ¿ya? Álgebra elemental. Entonces, y siempre es un placer demostrar que las nulidades son iguales. Es más fácil que demostrar que los rangos son iguales, porque la nulidad es la dimensión de un núcleo. ¿Ya? Entonces, esto es la dimensión del núcleo, eso, de esa transformación. ¿Ok? Y similarmente para la otra. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a elegir base, como ya dije, como anuncié, elegir B base, D. Y entonces eso me da origen a una matriz, a saber, la matriz de F en esta base. Y entonces, ¿qué me voy a dar ahora? Sean alfa y beta vectores en B, y esta X va a ser el vector, la notación es así, el vector de coordenadas de alfa en la base B, y el Y va a ser el similar, pero para el beta. Estos son coordenadas por los lambdas, lambda 1, lambda n. So, cambiar de lápiz. Oh, sorry. Verdad que tengo lápices nuevos ahora, pues me conseguí unos lápices nuevos, entre comillas, espero que tengan tinta nomás. Son nuevos en el sentido de que realmente tienen una punta en buen estado, eso está todo ya machucado. Ok, sigamos. Ok, lápiz nuevo. Alright, ahí tengo los A, ya. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Perfecto, ya. Tienen tinta todo. F de alfa beta, ¿qué significa? Bueno, pero ya sabemos que el F de alfa beta va a ser el X, pero visto como horizontal. ¿Ya? Esta es Y. ¿Ya? Eso es el F de alfa beta. Ok. Bien. Esa es la F de alfa beta. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a fijar el... Entonces, ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa RF beta? Ahora estoy calculando, estoy mirando esto. Estoy calculando la nulidad del RF. Quiero demostrar que es lo mismo que para el dimensión del núcleo de RF. ¿Ya? Ahí tengo ese. Y ahora, entonces, ¿cómo calculo yo? Quiero saber cuál es el núcleo de RF. Describámoslo. Entonces estoy buscando todos los betas tales que RF beta igual 0. Ya, pero ¿qué significa esto? Que si yo evalúo esto, recuerden que este es un funcional, ¿ya? Entonces tengo que evaluarlo en alfa para que me dé un número en F, un número escalar, entonces va a dar 0 para todo alfa en B. Ok. Es decir, es equivalente porque esto que está aquí, escribamos lo que significa. Esto que está aquí por definición era esto, donde el beta se imagina como fijo y el alfa es variable. Bueno, pero esto es 0 para todo alfa. ¿Okay? Y entonces, por esta fórmula significa esto. Y esto entonces para todo, ¿qué cosa? Para todo X, que es una matriz de n por 1. El alfa corresponde con el X, ahí está. Alfa corresponde con el X. Ok, eso tengo.
Ya, pero que esto simplemente significa, ¿cómo va a ser esto, cierto? Si el X es arbitrario, va a ser solamente cuando el A por el Y sea cero. Entonces, ¿qué significa esto? Que la nulidad del RF es la dimensión de este espacio. Eso es lo que vimos, la dimensión de este espacio. Ok, y por un argumento similar, hagamos el argumento similar. ¿Para qué pasa con la izquierda? Porque no es tan idéntico, porque con la izquierda hay que tomar la transpuesta. Y eso requiere un poco de cuidado. ¿Profe? ¿Profesor? Fíjate, ¿Qué hizo con la matriz X? desapareció porque esto, la única manera en que esto sea cero para todo X, la única manera de que esto sea cero para todo X es que esto sea cero. Sí, porque puedo tomar X en la base, en cualquier base. En la base, o sea, por ejemplo, puedo tomar, porque aquí va, ya lo borré. Puedo hacer, el X es la coordenada en la base, ¿no es cierto? Entonces yo puedo elegir como, entonces esto es para todo alfa. Entonces puedo elegir alfa como el alfa 1. Si este tiene alfa 1 hasta alfa n, ¿ya? Puedo elegir el alfa como alfa 1. Entonces, ¿qué vector de coordenadas me va a dar? Este. Si el alfa es alfa 1, ¿ya? Porque ¿cuáles son las coordenadas del alfa 1 en esta base? 1 por este y 0 de los demás. Entonces aquí significa que esto va a ser cierto. Esta fórmula va a ser cierta cuando yo haga esto. ¿Ya? Y el 1 después lo puedo ir cambiando y yo veo que todo, y si tú haces esto, significa que ¿qué es lo que hace este? Selecciona la primera columna, ¿ya? Porque esta está horizontal, entonces si tú tomas la columna, el 1, 0, 0, 0, por la matriz vertical, entonces esto significa que la primera fila de esta matriz es 0. Si tú eliges 1, 0, 0, significa que la primera fila es 0. Si cambia el 1 acá, la segunda fila es 0, entonces va a ser, la matriz tiene todas las filas 0, entonces la matriz 0 nomás. Eso, ¿ya? Es la única manera que sea cierto eso. El X es arbitrario. El X es arbitrario, tú lo puedes elegir como quieras. Y con elecciones juiciosas, como la que hice, se demuestra que la matriz tiene que ser 0. El A por I tiene que ser 0. Ok, similarmente, ya me manché la mano. Ok, similarmente, LF alfa es 0, si solamente si X transpuesta a Y es 0. ¿Ya? Y esto es para todo Y, para toda matriz de n por 1. Entonces, nuevamente yo puedo elegir esta matriz 1, 0, 0, 0, después cambiando 0, 1, 0. Entonces, para las matrices de la base canónica, entonces la única manera que esto ocurra, que esto sea 0. ¿Ya? Eso sea 0. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Que el espacio nulo, yo puedo transponer esto aquí ya, puedo transponerla si quiero. Puedo transponer esto. ¿Y por qué me puso esto aquí? Espera un rato. Wait a minute. Hay un problema. Está poniendo la T a la derecha significa transponer. Y entonces él dice que esto es lo mismo que, of course. Esto es lo mismo que hacer esto. Porque tomo la transpuesta nomás. ¿Ya? Entonces la transpuesta. Culpa de la alarma. Ya, la chiquitolina. Entonces, si yo tomo la transposición aquí, la transpuesta cambia de orden. Así que me queda A transpuesta por X igual C. Eso es lo mismo que escribir eso. Ok, eso es lo mismo que escribir eso.
Ok, entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que la dimensión la nulidad, la dimensión del espacio nulo son todos los X tales que A transpuesta X igual 0. Entonces es algo similar a esto, ¿viste? A por Y igual 0, A transpuesta por X igual 0. La matriz transpuesta es la diferencia. Pero el rango por columnas, rango por columnas de A y A transpuestas son iguales. Eso fue consecuencia de, ¿cuándo demostramos eso? Cuando hablamos de cuando estábamos hablando de espacios duales, cuando hablamos de espacios duales y definimos la transpuesta de un funcional lineal, el t a la t, el t grande a la t chico, elevado a t chico. ¿Se acuerdan que esa era componer con esa? Usamos eso y concluimos en esa ocasión que esto tenía el mismo rango por columna, la A y la transpuesta. Ya, porque esta es la matriz de T y esta es la matriz de T a la T. ¿Ya? Teníamos una T y esta T iba de B en W y esta T transpuesta iba al revés. ¿Okay? Eso lo hicimos, ¿ya? Esta es la transformación dual, el dual de la transformación. Y esta tenía la matriz asociada de la transpuesta. Y en algún momento usamos un teorema para demostrar que los rangos por columna eran iguales. Por lo tanto, estas dimensiones son iguales. ¿Ya? Estas tienen el mismo rango por columna. O sea, la misma cantidad de uno principales. Entonces, por el mismo rango por columna, la misma cantidad de uno principales, entonces van a tener la misma cantidad de filas 0, la misma nulidad. ¿Ya? Entonces, el nu de... Wait, me das nada de V. Este es el nu. Este es el nu de RF. Es lo mismo que el nu de LF, que es lo que había que demostrar. Excelente. Eso es las nulidades son iguales. Eso fue consecuencia de ese teorema de espacios duales. Eso. Ahí se demuestra este teorema. Y este teorema, ¿por qué era importante? Porque tiene corolarios interesantes. Bueno, la definición ya la hicimos. ¿Ya? La definición, bueno, la voy a repetir, ¿ya? Para que esté oficialmente registrada la definición. Si F es una forma bilineal y la dimensión del espacio es finita, ¿y dónde usamos eso? Bueno, la matriz de n por n, pues n es la dimensión, no puedo tener matrices infinitas. Bueno, sí podría, pero estaríamos en otro curso, ¿no es cierto? Qué sé yo, el análisis funcional, qué sé yo, estaríamos hablando de grupos de Lie infinitos dimensionales, etc. Ese es otro curso, ¿ya? So, F es de forma bilineal de dimensión infinita, ¿ok? Y entonces, definimos, si F está aquí, dimensional, definimos ¿qué cosa? El rango de F es este entero R. Yo le llamé Rho porque ese es de otro libro, ya la noción de Grossman. Aquí le llaman R nomás, pero bueno, nada de letra griega. Este es el rango de LF, y es lo mismo que el rango de RF. Aquí no hay diferencias. No hay diferencias, al contrario de la política, aquí no hay diferencia entre la izquierda y la derecha. ¿Ya? Ok. Con lo que refiere al rango, sí, claro, a eso me refiero. Corolario 1. Corolario 1. El rango de una forma bilineal, el rango de F, el rango de una forma bilineal es igual al rango de cualquier matriz, de la matriz de F en cualquier base. Y eso fue el comentario que hice hace un rato, corolario, eso. Encuentro cualquier matriz que la represente y calculo el rango y se acabó. ¿Ya? Ese es el 1. El corolario 2. Sí. F es una forma bilineal. Si F es una forma bilineal,
el espacio B tiene dimensión n, entonces son equivalentes las siguientes afirmaciones. Entonces son equivalentes las siguientes afirmaciones. A. El rango es maximal, es n. N es el máximo rango posible porque es la dimensión del espacio. No puede tener más uno principales que el tamaño de la matriz. Ya, eso es A. B. Para todo alfa que esté en B y que no sea 0, para todo alfa no nulo, existe un beta en B tal que f de alfa beta es distinto al 0. Vamos a cambiar de lápiz ahora, este ya se me cansó. Conseguí varios, ¿eh? Y otro. Ya, pues entonces el rango maximal va a ser exactamente cuando la... Wow, this guy is not right. Cuando la forma sea no degenerada. Esto es lo que va a ser la definición de no degenerada. Esta es la pista. No degenerada significa ¿qué cosa? Que si el alfa, si este vector no es 0, entonces va a existir un vector beta que hace que esto sea, el beta obviamente no puede ser 0, porque si no sería 0 acá y 0. Si el alfa no es 0, existe algún beta que tampoco es 0, tal que esta forma bilineal es distinto de 0. Por ejemplo, si tuviéramos un producto interno sobre un espacio vectorial real, yo sé que para todo alfa distinto de 0 existe un tal beta, a saber el mismo alfa, porque alfa, alfa es mayor que 0, estrictamente mayor que 0 si el alfa no es 0. Si es que estamos hablando de un producto interno sobre un espacio real, que era un ejemplo de una forma bilineal, ¿ya? Es bien específica. Pero entonces, esto indica, primera cosa que indica el corolario, es que un producto interno sobre un espacio real considerado como una forma bilineal tiene rango n máximo por la condición D de dedo de la definición de producto interno real, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? Decía, si es producto interno, esto tiene que ser mayor que 0 para todo alfa distinto de 0, ¿ya? Entonces ahí cumple la parte B, entonces no tiene un rango maximal. Los productos internos son no degenerados. Okay, that's A. C, eso es, pero fíjate que aquí estoy fijando la alfa, ya, pero es que no debería importar por el hecho de que el rango por la derecha y por la izquierda son iguales. Y claro que no importa, porque aquí está el análogo derecho. Este es el izquierdo, porque el alfa está fijo. No, sorry, este es el derecho, porque el... what the hell am I doing? Este es el izquierdo, porque el alfa está fijo. Y este es el derecho. Dice, para todo beta que no sea 0, existe un alfa en beta tal que TQ, tal que f de alfa beta es no nulo. Yes. Y fíjense que no nulo significa que no está en el núcleo de la R, ¿ya? Eso. Demostración. Entonces, ¿qué dice? B dice que, ¿qué dice la parte B? Dice que el núcleo de L alfa, la parte B dice que el núcleo de L alfa es so what the heck, yes. La parte B dice eso. ¿Será cierto? ¿Es lo que me están afirmando? La parte B dice que el núcleo es el espacio 0 nomás. ¿Por qué será cierto eso? Dice, ya, porque si, veamos si es cierto, si, ¿cómo le vamos a llamar a este? Alfa o beta, lo que está acá.
tengo que tener cuidado, ya no está escrito, tengo que ver. Entonces, sí, Profe. no sé qué va a ser el alfa o el beta, que para todo alfa existe un... Ok, ya, me voy a casar con el alfa. Si alfa, wait a minute, para todo alfa, el alfa me lo están dando, ya, entonces... si LF alfa diablo, estoy ahogando en un vaso de agua. Disculpen la demora, ¿ya? Pero vamos a ver. Yes, ¿qué significa el núcleo de L alfa? ¿Qué significa? Entonces, supongamos, otra vez. Entonces, B pertenece al núcleo de L. Recuerden que el LF es una función que va de B en B asterisco. Y a un B le asocia LFB, ¿ya? Ese funcional. ¿Y este funcional qué hace? LFB le asocia a un vector aquí. Sí, este que está aquí es un funcional acá. Entonces, esto que está aquí va a ser una función que va de B en F. ¿Alguien me llamó? No. No. Come on, este es un error. Jesus, turn it off. Ok, disculpe la interrupción. Entonces, este LFB es un funcional. Vive acá en el B dual. Entonces, una función que va de B en F. ¿Qué le hace a un vector? Le asocia F de BW. Eso, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que un vector B esté en el núcleo de LF? ¿Qué significa eso? Significa que este funcional LFB es el funcional 0, porque eso significa que el B esté en el núcleo de esta aplicación transformación lineal. Es un vector que va a parar al 0, es decir, esta transformación es 0. ¿Qué significa que esta transformación sea 0? Que LFB es igual a 0, evaluado en W es 0 para todo, el número 0, para todo el número escalar 0, para todo W, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que es F de B, W es 0 para todo W, ¿ya? Si es que el B está en el núcleo, ¿ya? Ya, pero que aquí dice, ¿qué significa? ¿Y qué dice la condición B? La condición B dice que para cualquier alfa que yo me dé, que no sea el 0, siempre va a existir un beta tal que esto no es 0. Así que no va a haber, no hay nada en el núcleo. Si B estuviera en el núcleo, si un vector B estuviera en el núcleo de esta transformación, esta igualdad sería 0 para todo W. Pero el alfa que está ahí, ese alfa no está en el núcleo. Este alfa que está aquí, alfa no está en el núcleo de LF. No está, porque existe un beta tal que este valor no es 0, así que este alfa no está. Pero este alfa es arbitrario. Para todo alfa B que no sea el 0, no va a estar en el núcleo. Significa que lo único que hay en el núcleo es el 0. Esto. Ya, eso. Habría que cambiar las letras para no confundirse. Por eso usted B y W. ¿Ya? Ok, eso dice la parte B y la parte C. Y la parte C, para analogía, dice que la parte C dice que el núcleo de RF es 0. El vector 0. ¿Ya? Entonces, y estas son las nulidades, ¿ya? Que es lo mismo que decir que, entonces, ¿qué concluyo? Que B dice que el rango, porque si el núcleo de si la nulidad es 0, entonces aquí el rango de LF, B dice que el rango es N, toda la dimensión del espacio, porque recuerden que
La dimensión del espacio es el rango más la nulidad, pero esto dice que la nulidad es 0. Y C dice que, por el análogo, el núcleo de RF es 0, entonces significa que el rango de R es N. Ya, pero es que yo sé que estos son iguales por el teorema. Entonces, esto dice que el rango izquierdo es N, este dice que el rango derecho es N, pero ya sabemos que son iguales. Entonces, si el A y el B son equivalentes por el teorema, y el rango de F se definió como el rango por la derecha o por la izquierda, así que es equivalente, los tres son equivalentes. Este tiene rango N, es decir, el rango por la izquierda es N, es lo mismo que el rango por la derecha es N, y como este por definición es el rango, los dos comunes, los valores comunes, entonces el rango F es N, maximal, eso. Esa demostración dice, bla, bla, bla. Entonces dice, la transformación en lineal LF y RF tienen nulidad 0, sí, solamente sí tienen el rango N, es decir, sí, solamente sí el rango de F es N por definición. Así que ahí está demostrado el corolario. Entonces el corolario es consecuencia del teorema, como corresponde, si por algo se llama corolario. El corolario del gran teorema ese que dice que el rango por la derecha y por la izquierda son la misma cosa. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque cuando diagonalicemos las formas bilineales simétricas, van a haber casos donde la diagonal sean, si es que es diagonal, vamos a ver que son diagonalizables todas las simétricas, y de repente en la diagonal van a aparecer varios valores no nulos y después puros ceros, y eso va a significar que, bueno, el rango no era maximal porque hay una cantidad de ceros, ¿ya? Y vamos a ver otros casos donde no hay ningún, por ejemplo, cuando diagonalicemos un producto interno, que va a ser una manera alternativa de hallar una base ortogonal sin usar el método de Gram-Schmidt. Cuando diagonalicemos un producto interno, nunca va a aparecer 0 en la diagonal. Todos no nulos, porque sabemos que un producto interno satisface este corolario, por lo que comenté. Oh yeah, ok, so, y entonces, definición. Una forma bilineal, una F, forma bilineal de F sobre B aquí nos piden que sea dimensión finita, ¿ya? Se llama no degenerada. O no singular. Algunas personas prefieren usar no singular. No singular o no degenerada, lo mismo, no singular. No degenerada o no singular, sí satisface A, B y C. Bueno, claro, porque si satisface B, tiene que satisfacer C, porque son equivalentes, ¿ya? Entonces, si satisface B y C del corolario 2. Otra manera de decirlo es que los núcleos por la izquierda de la forma y el núcleo por la derecha son los dos ceros, ¿ya? Porque eso lo vimos durante el curso de la demostración. El núcleo de LF era lo mismo, era 0, así como el núcleo de RF también era 0. Entonces, uno dice que esta forma es no degenerada si es que el núcleo por la izquierda es 0, es decir, si no existe ningún vector alfa que mate a todos los betas. No existe. No existe alfa con esta propiedad. No existe un alfa que mate a todo, que sea ortogonal a todo el espacio B. Y similarmente es no degenerada por la izquierda, aquí entonces uno puede hacer la misma por la derecha. No existe beta que tenga este defecto. No existe beta que mate a todos. Esa es una forma no degenerada. Las degeneradas son aquellas que violan esto, es decir, que podría suceder que exista algún vector alfa que mate a todos. Ese sería el núcleo por la izquierda de la forma. Y hay otro que se llama el núcleo por la derecha, ¿ya? Entonces las formas degeneradas tienen un núcleo por la izquierda y un núcleo por la derecha.
Y esas las vamos a encontrar, porque van a, como les digo, cuando diagonalicemos van a haber situaciones donde aparezcan ceros en la diagonal. No todas las formas son no degeneradas, no singulares. Estas son las más agradables, porque no, por este motivo, porque no hay vectores que sean, no hay vectores no nulos que sean ortogonales a todo el espacio. Okay, so, yes. Veamos un ejemplo. Yeah. Bueno, pero es que este ejemplo este ejemplo que me dieron aquí en medio fome, porque me están dando un producto interno, por ejemplo. V igual Rn, este es un ejemplo del libro, y F, la forma bilineal definida de esta manera. Es el producto interno usual nomás. ¿Ya? Y entonces, esta ya sabemos cuál es su matriz en la base canónica. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que evaluar esto de E1, 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 E2. Entonces, si yo hago E1, E1, me va a dar 1 por 1 y todo lo demás 0. 1. Y después cuando haga E1, E2, bueno, E1 multiplica Y1, X2, X1 multiplica Y1, X2, no hay mezclados. No hay mezclados. Entonces, cuando yo haga E1 por E2, por ejemplo, cuando yo haga y le aplique y aparé esto, el alfa y el beta entonces 1 por 0, 0 por 1, 0. ¿Ya? Es la identidad, ¿no? Entonces, fome, porque la forma bilineal entonces va a ser X transpuesta, donde X es el vector de coordenadas de alfa, por la identidad que no aparece, porque esta es la A, que es la identidad de N por N nomás. Y aquí va a aparecer esta. ¿Ok? Esa. Y obviamente que es no degenerada, porque si yo tuviera un vector alfa que sea ortogonal a todo el espacio, entonces tendría que, significa que existe un X1. Significa que existe un vector fijo, X1, Xn, que mate a todos. O sea, el Y puede ser cualquiera, el Y1, Yn. Entonces, en particular, yo puedo elegir el Y1 igual al X1. Entonces, me daría que tengo una suma de cuadrados igual a 0. ¿Ya? Y estamos en R. No lo dije. Sí, estamos en R. ¿Ya? Entonces, la única opción es que el X1 sea, hasta Xn sea 0. Entonces, esto refleja el hecho de que este es el producto interno usual y esta condición que está aquí es simplemente la condición D en la definición del producto interno, que dice que esto es mayor que 0 para todo alfa distinto de 0. ¿Ya? Eso yo ya lo había comentado, así que este ejemplo no me gustó mucho, este ejemplo de un libro muy ordinario. ¿Ya? Bueno, pero aquí hay más. Pero esto no lo voy a hacer yo porque esto le corresponde a ustedes, son los ejercicios de esta página. Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes son formas bilineales? Bla, bla, bla. Encuentre, describa explícitamente, encuentre el núcleo izquierdo por la derecha, cuál es degenerada, cuál no degenerada. Esto es trabajo suyo, tienen que hacer estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, no es mi pega, esa es la suya. ¿Ya? Aparte que ahí tengo las notas. En las notas de los apuntes 2 y 3 hay más ejercicios. Así que ejercicios no les van a faltar. Y entonces, por fin empezamos con la sección 10.2, ¿ah? Que es la de formas bilineales simétricas. Simétricas. Muy importantes, ¿ah? Porque están relacionadas en particular con las formas cuadráticas. Las formas cuadráticas son las formas más fáciles de manejar, entre comillas. Ya si alguien, un experto en formas cuadráticas me escucha, capaz que me mate, porque las formas cuadráticas son difíciles de manejar, ¿eh? En general, pero es la única,
Esencialmente para las formas cuadráticas tenemos mucho conocimiento, mucha teoría, porque es una teoría clásica, tiene muchos años de trabajo. Pero ya empezando con formas cúbicas, ya ahí ya se pone peluda la cosa. Formas cuadráticas son complicadas, pero manejables, ¿no? Porque mucha gente ha trabajado sobre ellas. Partiendo de Gauss, yo creo, o sea, hace 200 años. Yo creo que Gauss tiene que haber sido uno de los primeros, ya. Ok. Dice, el principal propósito de esta sección es responder la siguiente pregunta. Si f es una forma, pues esta es la pregunta. Si f es una forma bilineal, y la dimensión del espacio es finita, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo existe una base beta de B? So when is there an ordered basis? ¿Cuándo existe una base beta de B tal que la matriz de la F en esta base sea diagonal? Eso, no quiero que escribir cuáles son los elementos de la diagonal, ¿ya? Pero que sea una matriz diagonal. ¿Cuándo existe una base beta de B tal que esa matriz sea diagonal? Ya, pongámonos como en español, ¿ya? Tal que es diagonal. Esa es la pregunta principal. Dice, vamos a demostrar que esto es posible. Entonces, ¿cuál es el gran teorema? Teorema, que no lo vamos a demostrarlo después, ¿ya? Teorema. Esto es posible si solamente si F es simétrica. Es decir, con esa condición basta y sobra. O sea, es exactamente la condición necesaria y suficiente. Necesito que sea simétrica y con eso me basta. Así que todas las formas bilineales simétricas son diagonalizables. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Ok. Dice, este teorema lo vamos a demostrar solamente cuando el cuerpo tenga característica cero. Es decir, vamos a probarlo cuando esta suma nunca sea cero. Para cualquier cantidad de unos. Existen cuerpos donde yo puedo sumar una cierta cantidad de unos y que me dé el cero. ¿Ya? Se llaman cuerpos de característica finita. Pero nosotros nos vamos a trabajar con R o C, que claramente satisfacen esta condición. Yo sumando uno varias veces nunca voy a llegar al cero. ¿Ya? Pero como les digo, existen cuerpos donde sí se satisface esto. Por ejemplo, cuerpos de característica 2. ¿Ya? El 0 y 1 de la computación. Siempre está en el área de computación, está estas cosas binarias, 0, 1, el yes o no, sí o no. Ese forma un conjunto de dos elementos apenas, piñufla, 0 y 1, y ese forma un cuerpo donde esto ocurre. El 1 más 1 se interpreta como 0. ¿Ya? Porque es 0 y 1 nomás. Entonces el 1 más 1 no puede estar fuera de este conjunto que consiste en 0 y 1, tiene que ser 0. Puede ser una explicación sin teoría, pues simplemente lo que ocurre en computación. Pero se puede demostrar. Existen cuerpos de característica positiva. Esto, por ejemplo, todos los enteros módulo cualquier primo. El conjunto de clases de equivalencia que consiste en registrar los restos de la división por un primo P. Ahí están todos los enteros de resto 0 cuando lo divido por P, es decir, los divisibles por P. Los que dejan resto 1 hasta P menos 1. Y no hay más. Y aquí entonces, si yo sumo el 1 varias veces, ¿cuántas veces? P veces. Me va a dar
el número P, y si este lo divido por P y registro el resto, bueno, da resto 0. Así que esto es lo mismo que sumar 1 P veces, es lo mismo que el 0. Y en particular, si yo elijo el primo 2, ahí me da el cuerpo con dos elementos que acabo de mencionar, donde el 1 más 1 es 0. Ya, pero lo vamos a dejar. Este teorema vale también para esos cuerpos, pero la demostración seguramente requiere otros métodos. Entonces, como nos estamos preocupados solo con R, con R y C, esencialmente. Entonces, definición, sea F, una forma bilineal. ¿Ah? Decimos que es simétrica, decimos que es simétrica si tiene esta propiedad para todo, alfa y beta en B. ¿Ok? Ahora, es equivalente a que la matriz asociada sea simétrica. Recuerden que toda forma bilineal tiene asociada una matriz. ¿Ah? Entonces, si yo elijo una base, si beta es base de B, entonces F es simétrica. Si, solamente si, la matriz de F en esta base es simétrica. En el sentido de que la transpuesta es igual a su transpuesta. ¿Por qué? Por esto, porque F de alfa beta va a ser X transpuesta a Y, esa es la A, ¿ya? ¿Y qué pasa? Y recuerden que este X es el vector de coordenadas de alfa y el Y es el vector de coordenadas de beta, en la base B. Entonces eso F de alfa B y F de beta alfa va a ser Y, porque ahora el beta está aquí. Es el Y transpuesta por el A por el X. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa si yo supongo que son iguales? Si F es simétrica, entonces serían iguales esto. ¿Ya? Pero que yo me doy cuenta que si yo hago la transpuesta de después de todo es un número. Recuerden que la forma bilineal manda un par de vectores al cuerpo. Entonces, de una matriz de 1 por 1, su transpuesta es lo mismo que sí misma. Entonces, Y transpuesta a X va a ser lo mismo que transponerla, porque es una matriz de 1 por 1. Ya, pero aquí me va a dar qué cosa. Recuerden que la transposición cambia el orden. La transposición cambia el orden. Entonces queda X transpuesta, A transpuesta, Y transpuesta, transpuesta. Es decir, Y. Ya, y ahora yo estoy suponiendo que estos son iguales con esto. Entonces, pues estoy suponiendo que estoy haciendo esta demostración. Entonces esto va a ser X transpuesta por A por Y. Entonces, ¿cómo puede ser esto para todo X y para todo Y? El mismo argumento de siempre. Puedo tomar X, los vectores de la base canónica, y el Y, los vectores de la base canónica también, y comparar, y uno comprueba que la única manera en que esto sea posible es que esta matriz sea lo mismo que esta. Es decir, A es simétrica. Y a la inversa es obvio, porque si A transpuesto es lo mismo que A, estas son iguales, por lo tanto, estas son iguales, por lo tanto, estas son iguales, porque hay por esta igualdad, ¿ven? Entonces, esa es la demostración. Así que ¿cómo puedes saber si una forma bilineal es simétrica? Me dan la fórmula, le encuentro una matriz en la base canónica, sé que hay una base canónica en cualquier base, y veo la matriz y hago la transpuesta de la matriz y me da lo mismo. Esta es simétrica, y ahí se acaba el problema. Es fácil verlo, porque la matriz estamos acostumbrados a transponer matrices desde que éramos bebés, ¿ya? Cuando tomamos álgebra lineal 1, en la segunda clase te definen matrices y te dicen cuál es la transpuesta. No te explican por qué,
pero te explican qué cosa es, qué es lo que significa transponer, cambiar filas por columnas. Ok, so good. Ok. Entonces, y aquí viene algo clave. Mira, aquí hay una observación importante. En particular, uno debería notar que si existe una base, ojo, observación. Si existe B tal que, este lápiz ya está muriendo, Bueno, cuando me toque el recreo, voy a recargar ya. Me falta poco para el recreo. Si existe B tal que, uno debería notar que si existe una base tal que, esto está peor. Ahora tengo demasiados lápices ya. Okay, y este está menos malo. Ya, entonces, si existe una B tal que esta es diagonal, es diagonal. Ya, y si es diagonal, entonces la transpuesta. Sí, porque la transpuesta de una matriz diagonal es igual a sí misma, porque no hay nada fuera de la diagonal, pues, y la transposición deja la diagonal intacta. Entonces, si esta diagonal va a ser igual a su transpuesta, entonces F es simétrica. Entonces, si es cierto que yo puedo diagonalizar mi forma bilineal, tiene que ser simétrica, es necesario que sea simétrica. El gran teorema es al revés, que si yo supongo que es simétrica, existe una base que la diagonaliza, y ese es el gran teorema de esta sección. ¿Ya? Ese viene hacia el final de la sección. Y vamos a hacer la demostración abstracta de Hoffman y Kunze en la próxima clase, pero nos vamos a quedar con los apuntes 2 y 3 que yo subí, porque con esos apuntes, si bien no hay una demostración de ese teorema que estoy mencionando, los apuntes te dicen cómo hallar la base B, que es lo que importa para los ejercicios, ¿ya? Para las aplicaciones, cómo hallar. Okay. Aquí en este libro te dicen que existe, pero no te dicen cómo hallarla. Ese es el problema, ¿ya? Pero mis notas, que esas que subí al Moodle que ustedes tienen, esas dicen cómo hallar la matriz, la base B. Ok, so, good. Particular, ok. Ahí se acaba la observación, ¿ya? Y ahora viene algo importante. Una definición importante. Si F es una forma bilineal simétrica, si F es una forma bilineal simétrica, definimos, entonces, si F es una forma, la forma cuadrática asociada. La forma cuadrática asociada a F. Entonces, si F es una forma bilineal simétrica, la forma cuadrática asociada a F, por definición, es una función que se llama Q, por cuadrático en inglés, ¿ya? F es una función Q que va de B en F, pero ojo, no es un funcional lineal, ¿ya? Va de B en F nomás. ¿Cómo se define así? Q de alfa es F de alfa, alfa. Y es necesario que la forma bilineal sea simétrica, porque esto no debería depender del orden, porque aquí tengo alfa, alfa, y si lo cambio de lugar, me da lo mismo. No, aquí no, yo creo que aquí no importa que sea. Yo podría definir esto para cualquier F, sea bilineal, sea simétrica o no sea simétrica. ¿Ah? Claro, pero es que ahí no se usa la simetría, se usa en la fórmula, en la forma que viene, en la identidad de polarización que viene ahora. Yo creo que ahí se usa. Profe, Dígame.
Usted dice que no es un funcional lineal. No es un funcional lineal, no, tiene el mismo dominio y el mismo rango, el mismo recorrido que un funcional lineal, pero no es funcional lineal. Porque si yo pongo alfa 1 más alfa 2, aquí ya alfa 1 más alfa 2 y aquí también, y van a aparecer los términos mezclados. Va a aparecer alfa 1 con alfa 1, después alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 1, etc. Vamos a verlo. ¿Ya? ¿No es lineal? No. Es cuadrático, una forma cuadrática. Entonces, aquí está la fórmula. Esto se cumple. ¿Cómo se relaciona? Yo puedo recuperar la forma bilineal simétrica con la que partí a partir de la forma cuadrática. Bueno, eso no es cierto, ¿ya? Esto es cierto. Entonces aquí realmente el autor del libro dijo, vamos a trabajar en un cuerpo que tenga característica 0, donde el 1 no pueda sumarlo varias veces y no me puede dar 0. Pero realmente lo único que necesita es que el 4 no sea 0. ¿Ya? O sea, que no tenga característica 2, es decir, que 1 más 1 nunca sea 0. Porque si 1 más 1 no es 0, bueno, realmente, eso, que eso sea distinto de 0. Que el 4 no sea 0, es todo lo que necesita. Y se puede demostrar que con que la suma de los dos primeros no sea 0, estamos bien. Pero bueno, no me voy a ir por ese camino porque no tengo tiempo y no corresponde, no es parte del libro, ¿no? Del curso. O sea, aquí características distintas de 2. Sí, y existe, aunque ustedes no lo crean, existe una teoría de formas cuadráticas sobre cuerpos de característica 2. ¿Ah? Es súper diferente en cuerpos de características distintas. Y aquí en Chile hay especialistas que trabajan en eso. Formas cuadráticas característica 2. Ok. Alright, so, dice este es un cálculo rutinario, no lo voy a hacer, yo tampoco. Vamos a omitirlo, dice acá. Y hagamos un ejemplo. Si F, wait a minute, vamos a considerar primero V igual R a la N y F, la vieja amiga, que es el producto interno usual, X1, Y1 más Xn, Yn, ¿ya? Esa es la forma bilineal. Esta es simétrica, ¿ya? Sí, pues si cambio de lugar esto, cambian de lugar y no pasa nada. Esa es la forma bilineal. ¿Y qué pasa? ¿Cuál será la forma cuadrática asociada? Hay que repetir. Es esta. Esa es la forma cuadrática, es decir, es la longitud de este vector al cuadrado. Y no es lineal. Si tú sumas dos vectores de este estilo, no te va a dar la suma de los cuadrados, porque van a haber términos que se mezclan por el teorema de binomio, ¿no? Esa es la forma cuadrática usual, estándar. El cuadrado del largo. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo tengo, y recuerden, ese es un ejemplo, y el otro más general, ¿se acuerdan que yo me daba una matriz cualquiera y yo siempre puedo definir una, sorry, that's X and Y, esto es X mayúscula allá. Y si yo me doy una matriz A, siempre puedo elegir hacer esto, definir esta, que es X transpuesta por A por Y. ¿Ya? Para una matriz A, partiendo de la matriz A, me doy esta forma bilineal. ¿Y qué pasa si yo le hago la cuadrática? Hay que repetir X e Y. O sea que X transpuesta a X, y aquí la fórmula es más complicada, va a dar esto. A y J, X y XJ. Estos son los coeficientes de la A. Y entonces aquí aparece X1, X2, X2 y X1 cuadrado y también los mixtos.
Ya, y a las 6 continuamos, ¿ya? Se me acabó el tiempo. Entonces, por favor, deja de grabar